Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitada a una abogada especialista en Derecho Tributario, es rectora principal del Consejo Nacional Electoral, miembro de la Comisión de Participación Política y Financiamiento y miembro también de la Comisión de Registro Civil y Electoral. Si quiere interactuar con nuestra invitada, hágalo a través de la etiqueta Tania D'Amelio por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Rectora, bienvenida. Buenos días, mil bendiciones, Rodolfo. Amén, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pues Gracias. sabemos que en estos días el trabajo es muy fuerte a nivel del Consejo Nacional Electoral y quisiera que comenzáramos por lo que sin duda es noticia y que la mayoría de los venezolanos estamos esperando que llegue este momento, que es las próximas elecciones del domingo 9 de diciembre. ¿Cómo se encuentra el Consejo Nacional Electoral? ¿Está totalmente listo para ese proceso electoral? Sí, bueno, gracias a Dios, Rodolfo, bastante adelantado. Recordemos pues que el proceso electoral venezolano nos guiamos por un cronograma que forma parte de lo que tiene que ver del blindaje de nuestro proceso, ¿no? A diferencia de otros países que no se publica ni siquiera el cronograma, aquí nosotros lo hacemos y lo publicamos a través de la página del Consejo Nacional Electoral, donde cualquier interesado puede ver en cada día qué actividad estamos realizando. Y desde luego en estos momentos estamos ya bastante avanzados con el despliegue de las máquinas, de todo el material electoral en cada uno de los estados, bueno, a 8 días de las elecciones de los consejos municipales. Ahora, el venezolano que siempre últimamente ha despertado ese derecho por participar, no quiere quedarse en su casa, y lo vimos en el simulacro, ya vamos a hablar de eso más adelante, pero siempre el venezolano está pendiente de cualquier proceso electoral que venga para participar. Ahora, yo quisiera que nos explicara con detenimiento qué vamos a escoger el domingo que viene. Sí, desde luego, este es un proceso, ciertamente muchos se preguntarán bueno, creo que por primera vez, hace varios años atrás, se hizo unas elecciones de concejales conjuntas parroquiales, pero es primera vez que se hace en estos periodos donde solamente van los concejales. Y creo que es importante resaltar, Rodolfo, la importancia que tiene ese candidato, esa candidata en cada uno de tus municipios. Imagínate tú que es importante resaltar que ese concejal y esa concejala son los que le van a aprobar el presupuesto a la alcaldesa o al alcalde, además de ellos la preparación de las ordenanzas municipales en el término de lo que es la convivencia ciudadana, todo el proceso de lo que son los desechos sólidos, es decir, hay un rol tan importante porque es ese legislador, hay un legislador nacional, ese concejal y esa concejala se va a convertir en ese legislador municipalizado a través de la ordenanza y sobre todo lo que es la articulación con ese alcalde y esa alcaldesa para consolidar las políticas públicas en ese municipio. Entonces hay un papel fundamental en el cual tú como venezolano y venezolana tienes que salir a ejercer tu derecho al voto por ese concejal o esa concejal que va a trabajar de la mano con la comunidad y con esa alcaldesa o ese alcalde. ¿Cuántas personas tienen derecho al voto en este registro electoral? Sí, el registro electoral en estos momentos son aproximadamente 20.474.000 electores, electoras. En este momento, en esta elección, a diferencia de la elección presidencial, votan lo que son los extranjeros que viven en Venezuela que tienen más de 10 años de residencia, ¿no? Los venezolanos que están en el extranjero no votan en este proceso porque es un proceso local, es un proceso municipalizado. Pero hay más de 220 extranjeros nacionalizados que viven en el territorio venezolano que van a tener ese derecho a ejercer el derecho ciertamente al voto, a escoger esos concejales y esas concejalas. Siempre el venezolano, o se ha dicho, rectora, que el venezolano siempre quiere participar por la elección presidencial, pero que en estas elecciones la gente no participa tanto. Pero yo creo que últimamente se ha cambiado también la mentalidad del venezolano y ha entendido eso que usted señalaba al principio, que estos niveles de gobierno locales son los que están más cerca del ciudadano.
Es correcto, sí, y por eso, y me pareció bien oportuno, Rodolfo, que hicieras esa pregunta al principio, porque hay muchas personas que no ven la responsabilidad y la importancia que tiene ese concejal y esa concejala. Y yo sé que en estos momentos donde el poder popular se ha apropiado del proceso, incluso en los procesos electorales, Rodolfo, tú te vas a una comunidad, a una elección de un consejo comunal y consigues cómo ellos tienen su registro electoral, cómo ellos han colocado cuáles son los candidatos con su foto, es decir, ha ido más allá de ese proceso electoral, no se ha quedado aquí en el CNE. Yo pudiera decir que a nivel nacional existen más de 40.000 consejos municipales o locales electorales. Entonces, ¿qué sucede? Ese pueblo se ha apropiado del proceso electoral, ese pueblo se ha apropiado de lo que es la verdadera participación. Y desde luego, este momento, en esta etapa que estamos viviendo, yo sé que los venezolanos y venezolanas saben cuál es la importancia de estar mano a mano, codo a codo, con ese concejal que le corresponde esa circunscripción, porque definitivamente él va a ser tu enlace. Va a ser tu enlace en ese municipio, en esa localidad. Y bueno, y desde luego, fíjate, Rodolfo, a diferencia de otros países, es importante decirlo, que en otros países sancionan a las personas que no participan en el proceso electoral. En cambio, aquí en Venezuela es un derecho que tienes, así de sencillo, pero no hay sanción alguna si tú no votas. Claro. Y la participación de las elecciones siempre es más del 70%. Así que, bueno, estamos esperanzados que este 9 de diciembre esos hombres y mujeres comprometidos con la democracia en Venezuela ejerzan su derecho al voto. También, rector, se ha querido sembrar una matriz de opinión que no van a participar mucha gente en este proceso a nivel de organizaciones políticas. ¿Cuántas organizaciones políticas postulantes hay para este proceso electoral? Porque creo entendido que hay organizaciones a nivel nacional y también organizaciones regionales. Aclaremos eso. Correcto. Fíjate, en estos momentos tenemos 21 organizaciones nacionales, ¿no? Tenemos 5 organizaciones nacionales indígenas, 11 organizaciones regionales, organizaciones políticas y 14 organizaciones regionales indígenas. Y quiero separar estas dos cosas, ¿no? Lo que son las organizaciones indígenas y las organizaciones políticas. Es importante primero destacar que en estas organizaciones políticas hay organizaciones que no convergen con el partido de gobierno. Es importante resaltar que de ellas hay 11 organizaciones. Aquí está participando el MAS, está participando COPE, está participando ACEP, está participando AP. Es decir, hay varias organizaciones que, por supuesto, tienen su posición política, pero que yo los quiero felicitar. Yo quiero aprovechar este programa para felicitar a todas esas organizaciones políticas, indistintamente las posiciones que tengan. ¿Por qué? Porque en estos momentos están abonando, están sembrando en nuestro país que la fortaleza en Venezuela es la participación, es el fortalecimiento a la democracia, y ellos lo están haciendo. Claro. Y en estos momentos tenemos esas organizaciones indígenas porque queremos también resaltar que en este proceso de concejales hay 69 cargos, Rodolfo, exclusivamente para las organizaciones indígenas, exclusivamente indígenas, es decir, que hablen indígena, que además de eso hayan vivido en ese territorio, en ese ámbito, e incluso que tengan esos usos y costumbres. Entonces, esos 69 candidatos, Rodolfo, son exclusivamente indígenas. ¿Y quiénes lo pueden postular? Lo postulan las organizaciones indígenas. Por eso es que dije, vamos a diferenciar entre las 5 organizaciones nacionales indígenas y las 14 organizaciones indígenas regionales. Entonces, es decir, imagínate tú, Rodolfo, todas esas organizaciones, tanto políticas como indígenas, postulando, pero además de postulando, participando, y bueno, y nosotros confiamos plenamente en ellos, en este proceso de campaña, de motivación, ese trabajo también importante que ellos tienen para llamar a su militancia, para mover, pues, a esa expresión venezolana que es de participar.
¿Cómo va a ser ese voto sectorizado indígena? ¿Cómo se realiza? ¿Quién tiene derecho a participar allí? ¿Cómo llevan ese conteo, ese censo? ¿Cómo se hace? Sí, fíjate, que bueno que tú traes en este momento un tema que para mí, Tania D'Amelio, ojo, es un punto de honor en el sentido que yo, bueno, los últimos foros que yo he ido, incluso estamos desde la rectoría elaborando una propuesta por lo siguiente, porque Tania D'Amelio, considera que las próximas elecciones de indígenas tienen que ser tal como fueron en la constituyente. Es decir, el indígena escoge al indígena. ¿Qué sucede en estos momentos, Rodolfo? Que ciertamente la organización indígena postula al indígena, pero el blanco, por decirse así, el blanco vota también por ese indígena. ¿Qué sucede en muchas oportunidades? Que es el voto del blanco el que se impone. Que se impone, claro. ciertamente. Entonces, nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, yo creo que ese es un tema importante de tocar para las nuevas legislaciones, claro. donde, bueno, hay un proceso, por supuesto, que hay que discutir, ciertamente, ¿no? Porque yo también digo lo siguiente, si hay una exigencia para que el que te postule tiene que ser una organización indígena y tú debes tener un perfil para esa candidatura, bueno, entonces también creo que es importante que de esas personas que voten por ti, tienen que ser personas claro. que te conozcan, que saben de Así tu trabajo, que puedan sentir eso. Entonces, bueno, hay 69 cargos y por supuesto, recordemos que son en 8 entidades que solamente existe ese voto indígena, que no es en todo el país. Y bueno, volvemos y caemos a lo mismo, todo el registro electoral va a votar en Amazonas por ese candidato indígena. Todo el registro electoral va a votar en Delta Macuro, en Zulia, todo ese registro exactamente va a votar en Monaga. Entonces son los blancos y los indígenas escogiendo esas 69 candidaturas de las organizaciones indígenas. Pero bueno, sin embargo, yo creo que es importante, Rodolfo, tomar lo emblemático, a diferencia de otros países donde no tienes la garantía, sino si sale un indígena, perfecto. Claro. En cambio aquí no, aquí es obligatorio que tienen 69 cargos indígenas en esas cámaras municipales. Va a haber representación porque sí. Es correcto, es correcto. Es decir, no es al azar. Claro. Ay, bueno, si sale un indígena. No, no es al azar. Es el obligatorio, los 69 cargos indígenas. Por supuesto, siempre sucede que cualquier otro indígena pudiera ser también candidato, como sucedió pues en las elecciones constituyentes, que a pesar de que fueron a un proceso, porque hay municipios donde la organización en general son indígenas. Entonces, ciertamente, ellos también tenían el derecho de participar en una constituyente más allá del proceso indígena. Recordemos que el proceso indígena en la constituyente fue manual para respetar un poco sus usos y costumbres, porque en algún momento pudiéramos estar hablando de un subregistro. Fíjate, tú acabas de decirme, ajá, ¿y cómo es ese proceso? Pero un registro, deberíamos ir a ese proceso, claro, por supuesto, sometido a una discusión, que un registro exclusivamente de indígenas para que ellos puedan ejercer ese derecho al voto y elegir su indígena. Eso, bueno, lo pondremos en la mesa, lo discutiremos y bueno, y gracias por colocarlo aquí en la mesa porque bueno, lo colocamos pues. Le haremos seguimiento a eso. Así será. Vamos a un corte y al regreso quiero que hablemos acerca del simulacro que se realizó hace unos pocos días. Quiero que nos cuente cómo fue esa experiencia. Interactúe con la etiqueta Tania D'Amelio por TVs a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter, Desenlaces TVs en Instagram. Ya venimos, no se partan. Estamos de vuelta en su programa Desenlace, acompañado de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Rectora, habíamos dado un tema antes de ir al corte, el del simulacro electoral. Quisiera que nos contara, primero, cómo fue esa experiencia del pasado simulacro y la importancia que tiene dentro de un proceso electoral una figura como esta.
Sí, desde luego hicimos todo un proceso, eso es un preparativo, incluso está incorporado en lo que es el cronograma electoral, que para el Consejo Nacional Electoral, Rodolfo, tiene una importancia para nosotros en el proceso, uno del proceso de conectividad, sobre todo el proceso de automatización. ¿Por qué el proceso de automatización? Bueno, utilizamos más de 300 centros de votación donde teníamos nuestras máquinas funcionando. Recordemos que teníamos algunos centros pilotos y allí nos permitió ver lo que era la transmisión, lo que era la conectividad, recordando un poco que esa es una simulación, pudiéramos decir, del día 9 de diciembre o del día de la elección. Por supuesto, en mínimo que nos permitió incluso medir los tiempos, ¿no? Un poco, ¿por qué? Porque tenemos una persona incluso en el mismo día en el centro de votación con un cronómetro viendo cuál era el momento del elector una vez entregada su cédula de identidad, ir al paso de la selección en la boleta y después ciertamente retirarse el cuaderno. Todos esos tiempos, Rodolfo, también se miden aquí de tal manera que nosotros podamos tener una visión un poco con anticipación de ese proceso electoral, lo que fue el proceso de conexión. ¿Por qué? Porque verificamos incluso el día sábado, antes del día del simulacro, estamos verificando al aprender la máquina, cuando pasas el primer mensaje, porque eso mismo lo hacemos el día de la elección. Nosotros hacemos una instalación donde estamos verificando, donde los operadores tienen que mandar un mensaje al centro. Ya instalamos, está funcionando, tenemos el material completo. Entonces, todo eso lo vamos nosotros visualizando en el proceso de simulacro. Por eso es que para nosotros es fundamental y es muy raro, Rodolfo, que nunca aparezca un simulacro en un cronograma o que el Consejo Nacional no lo haga. Claro. Y aparte de eso, yo creo que también fue importante para las organizaciones con fines políticos, porque les permite ver cómo está su maquinaria, cómo, bueno, claro, ellos llaman a su proceso de movilización. Entonces, también ese día es importante para las organizaciones con fines políticos. Así que ese día sale beneficiado el poder electoral y las organizaciones políticas o las organizaciones, claro, indígenas para su proceso de movilización. Pero fue excelente. Quiero decirte que más del 20% un poco en esa movilización, el ver familiarizarse en el tarjetón. Incluso ese día utilizamos la opción, pues, para que la gente se familiarizara aún más por lo que yo estaba indicando, que es una elección un poco compleja, así que ese día también nos permitió cómo el ciudadano si estaba o no familiarizado, cuánto eran los tiempos de participación, cómo se ubicaban rápidamente su opción en la boleta. Así que para nosotros ese es un momento importantísimo. Y los trabajadores del CNE también, porque tuvieron la oportunidad de preparar lo que va a ser la labor de ellos para el 9 de diciembre, ¿no? Sí, es correcto, y ellos incluso hicieron el papel de un miembro de mesa, estuvieron activados, las oficinas regionales se activaban, teníamos los técnicos también se incorporaron, es decir, toda esa estructura del poder electoral, tanto el humano como su proceso de automatización, ese día, bueno, está puesta al servicio para verificar, pues ciertamente que la actividad salga como salió. Muy bien fue. Qué bueno, buena experiencia. Y el venezolano esperando que llegue, pues ya nos hemos acostumbrado tanto a esos ensayos, que el venezolano está esperando ya que venga el simulacro para participar. Es correcto, sí, bueno, y lo viste ese día exactamente, la gente haciendo su cola, con mucho orden, esperando. Tuvimos la oportunidad de entregar incluso un poco las boletas no válidas, había muchas personas que ya tenían la boleta, se podían familiarizar antes de hacer el ejercicio, así que bueno, fue un día bien importante para el Consejo Nacional Electoral. Qué bueno. Estamos en campaña electoral. ¿Qué significa eso? Sí, mira, yo creo que la campaña es el momento más esperado por los candidatos definitivamente. Y bueno, y para el Consejo Nacional Electoral, de verdad que, bueno, es un preparativo adicional. ¿Por qué adicional? Porque, bueno, porque recordemos un poco que existen las normas, ciertamente están las normas de campaña, están algunas
artículos que lo señala la misma ley de procesos electorales, donde hacemos un llamado previo, ciertamente, a los candidatos, las organizaciones con fines políticos que no pueden llamar, no puede haber una propaganda llamando al odio, a la abstención. Tiene que haber un respeto hacia los otros candidatos y hacia las otras candidatas. Importante resaltar que las organizaciones políticas o las organizaciones indígenas que no hayan autorizado, para que no estén autorizados por el Consejo Nacional Electoral para hacer propaganda, yo lo resalto por lo siguiente, porque no puede haber una ONG haciendo campaña cuando el Consejo Nacional Electoral tiene en sus fases del cronograma que las organizaciones con fines políticos y las organizaciones indígenas que participan son las únicas que pueden ir a un proceso de campaña. Otros no pueden ir a un proceso de campaña ni siquiera hacer un llamado al voto. Así dice, bueno, es que yo quiero apoyar eso. Bueno, no, ayude a una organización con fines políticos, a una organización indígena, pero no lo puedes hacer. Por todo eso, incluso en algún momento ocurrió, Rodolfo, que una ONG estuvo haciendo campaña, creo no, estaba fuera de orden en torno a lo que debería ser una campaña y nosotros sencillamente lo que hicimos fue que llamamos al medio de comunicación y le dijimos, usted tiene que sacar eso porque no está permitido. ¿Por qué? Porque tú como medio de comunicación no puedes estar exento de la norma en lo absoluto, porque las normas son muy claras y te especifican qué debe contener realmente ese proceso de campaña. Entonces, bueno, definitivamente recordamos pues que inició ese proceso de campaña que hasta el 7 exactamente es la campaña y tenemos los candidatos pues en cada una de las regiones, les hacemos un llamado con el proceso de las vallas, de los afiches que tiene también que tener el RIF, es decir, tú tienes, ¿por qué el RIF? Algunos se preguntan, bueno, pero Tania, una cosa tan sencilla como el RIF, porque hay un proceso que ellos deben, al Consejo Nacional Electoral tienes que rendir cuenta. Fíjate tú que en el cronograma señala la apertura de los libros. Nosotros hacemos unos talleres de financiamiento. Eso es importante mencionar. Sí, lo hacemos, fíjate, lo hicimos en cada una de las oficinas regionales, hacemos un taller nacional con la Oficina Nacional de Financiamiento, un poco para, algunos ya están, conteste con eso, y lo que hacemos es un poco refrescar su aprendizaje, ciertamente. Entonces, ellos tienen que rendir cuenta a las organizaciones con fines políticos. Una ordinaria, que es durante todo el año, y la otra en campaña, es decir, en el Consejo Nacional Electoral tiene que quedar establecido que usaste tú para la campaña, porque recordemos igualmente que la norma señala que tú no puedes utilizar recursos que no sepas de dónde viene, es decir, nosotros ahí no, hay leyes donde sanciona si hay recursos que se están utilizando mal habidos. Por lo tanto, tú tienes que referirte al Consejo Nacional Electoral, señalar de dónde, pues, esos recursos, no de dónde, sino que sencillamente cuánto gastaste en tu campaña y eso. Eso es importante y lo tienen que hacer y es obligatorio. ¿Por qué? Porque todos los años nosotros hacemos un cierre de ese proceso. Incluso nosotros permitimos que si hay una elección en diciembre, hasta enero, tú puedas enterar exactamente los gastos que hiciste en la campaña. Y desde luego tenemos aproximadamente más de 400 fiscales electorales. ¿Cuál es la misión de esos fiscales? Sí, definitivamente, fíjate, ellos cumplen un papel importante. Una vez que inicia el proceso electoral, incluso nosotros los contratamos unos días antes para que puedan ir algunas instituciones que incluso le solicitan apoyo en el sentido de puedan dictar algún pequeño taller, como es ese proceso de la campaña, y ellos están desplegados en estos momentos en todo el país. Incluso el mismo día de las elecciones, ellos
pueden entrar a los centros de votación, pueden ir visualizando sus procesos incluso de cierres de campaña. Ellos se les está permitido hacer allí. Levantan alguna información fotográfica, visualizan si en la prensa se cumplió con los parámetros establecidos. Ellos también pueden levantar la información de los 3 minutos que deben estar en los medios de comunicación, radiales o televisivos. Ellos levantan esas informaciones y también pueden traer al Consejo Nacional Electoral a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, porque somos nosotros quienes llevamos esos fiscales, orientamos a los fiscales y además de eso atendemos esas denuncias. Creo que es importante también que, ejemplo, hacen un llamado y nosotros precisamente no inmediatamente sancionamos. De repente, mira, hay una valla que no tiene el RIF, o hay un medio de comunicación que se excedió de los tiempos o está haciendo lo indebido. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en principio no le aperturamos la investigación administrativa tal como lo contempla la norma. Nosotros primero llamamos al medio de comunicación, mira, está pasando esto, está pasando una publicidad de campaña que no tiene los parámetros establecidos, o igualmente a los candidatos, a los comandos de campaña sobre todo. Mire, tienen unas vallas que no tienen el RIF, tienen tanto tiempo, tienen 2 días, 3 días para colocársela. Entonces, eso bien armonioso, porque bueno, de eso se trata, claro, pues no se trata de perseguir a la gente, pero sí que la gente respete las normas que contiene exactamente que debes cumplir tú en la campaña. Así es. Rectora, debo hacer una nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos algo que para el ciudadano común dice, bueno, esta elección es muy sencilla, porque yo voy a escoger mis concejales, voto lista, el voto nominal, pero para el CNE la cantidad de combinaciones posibles hace que sea una elección compleja. Yo quisiera que nos hablara de eso al regreso del corte. Tania Amelio por TV es la etiqueta que estamos utilizando en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos, no se partan. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Tania Amelio, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Rectora, le decía yo antes de ir al corte que para el ciudadano común que va a participar en este proceso electoral del venidero 9 de diciembre, el hecho de participar para la elección de un concejal o una concejala es algo, si se quiere, sencillo. Quiero que también nos explique cómo es la modalidad del tarjetón. Pero para ustedes supone una complicación por la cantidad de combinaciones posibles. Quiero que nos aclare ese nivel de complejidad que tiene esta elección para el poder electoral. Sí, fíjate, a pesar de que decimos que es una elección municipalizada, es una elección local, es diferente trabajar en un solo formato, es decir, que esté en una sola membrana una opción, ejemplo, una opción presidencial, una opción de gobernadores o alcaldes. Pero en este momento, fíjate, son 702 circunscripciones, Rodolfo. Eso significa que son 702 membranas diferentes, incluyéndole incluso que hay 8 estados donde además de los candidatos que tenemos, también está la opción del candidato indígena, ¿no? Entonces, fíjate tú, estamos hablando 702 circunscripciones, pero en 8 estados hay algunas circunscripciones donde aparece la opción indígena, de tal manera pues que por eso creo que es importante que nosotros, bueno, que el ciudadano como tal se vaya familiarizando, incluso pueda ver cuáles son sus opciones en su municipio. Tenemos la página del Consejo Nacional Electoral donde colocamos también en la boleta de tal manera que tú puedas identificar a tu candidato, es decir, no has tenido tiempo de ir a una feria, no has tenido tiempo que alguien te lo explique, pero en tu casa tienes internet, tienes la computadora, te metes en la página www.ccn.gov.do
.cne.gov.be. Yo siempre aclaro eso, Rodolfo, porque si te coloca Google, CNE te manda para otro lado, que tú cuando te consigues allí dices, wow, esto no es nada. Entonces, yo siempre hago un llamado a que se meta a la página oficial del CNE y puedas ubicar allí, ¿no? Entonces, bueno, fíjate tú. Entonces, en estos momentos, el tema de procedimientos, el tema de preparación de la máquina, se complejiza, tenemos que tener mucho cuidado detallando cada circunscripción, si son los candidatos que corresponde, y bueno, y luego por eso es importante, Rodolfo, lo que tú acababas de indicar, el tema de la campaña es importante, donde esa organización con fines políticos debe inducir, debe hacer el llamado, pero no solamente hacer el llamado, sino mostrarle a su militancia, a las personas que quieran votar por ellos, cómo es ese proceso. Es tanto, Rodolfo, que creo que es importante también resaltar que nosotros entregamos a las organizaciones con fines políticos boletas no válidas donde está la opción de tal manera que ellos puedan ir en su campaña entregar también las boletas no válidas. Entonces, además de eso, tenemos, si me permite, sí, tenemos el voto nominal. Además de eso también tenemos el voto lista. Recordemos que el voto nominal es nombre y apellido. El voto lista ciertamente están los candidatos, mas no aparecen los nombres. Entonces, ejemplo, esta es una boleta. Así va a ser la opción. Esto es lo que estamos entregando incluso en la feria. Está la opción, entonces, como podemos ver, tenemos los votos nominales, tenemos los votos listas, pero además de ello, creo que es importante también mencionar, y aprovechando el programa, que también tenemos la opción del seleccionar todo. ¿Por qué? Porque hay personas, Rodolfo, que de repente te preguntan, Tania, ¿y si cruzamos los votos, podemos votar nominal en un partido y lista en otro? Por supuesto que lo puedes hacer. Esa opción existe, que tú votes nominal en uno y en otro votes lista. Pero también quiero decirte que para eso también está la opción del seleccionar todo. El seleccionar todo es precisamente, selecciona todo, allí sale nominal y lista y después presiona votar, ¿no? Excelente. Es súper más fácil. Excelente, eso claro fue que una sí. propuesta que incluso nació del día a día, ¿sabes? Oye, porque a veces la gente te decía, bueno, pero es que es muy complejo votar uno a uno por cada uno de los candidatos. Bueno, de repente, bueno, las mentes brillantes, todos pensando, y decimos, bueno, el seleccionar todo era importante incluirlo. Entonces, fíjate tu ejemplo, aquí en Vargas, en esta circunscripción 1, se dice emitir 2. En cada boleta te va a aparecer cuántos votos debe emitir. Entonces, cuando esos temas que tú dices, voto uno aquí nominal y otro voto lista, por supuesto tienen que ser 2 votos nada más porque aquí aparece. Entonces, si comienzas y tocas en un tarjetón, en una boleta de un partido, en otra boleta de otro partido, en otra boleta de otro partido, porque te conseguiste un amigo, recuérdate que estaría ejerciendo de manera incorrecta. Pero, bueno. No, y el riesgo del voto nulo se incrementa cuando se hacen esos votos cruzados. Es correcto, porque además de eso tienes un tiempo para votar, ¿me entiendes? Porque a veces comienzas un poco visualizando en el tarjetón. Creo que es importante resaltar que la ley prevé, Rodolfo, el tema de las modificaciones, y probablemente en esta boleta aparezca en el nominal, aparezca un nombre el cual no sea el candidato exacto, que sea la última modificación. ¿Por qué sucede eso? Importante indicar que la ley establece que tú, como organización con fines políticos, haces tu primera postulación, pero luego puedes hacer una modificación. Después de que esto esté listo. Es correcto. ¿Por qué? Porque te indica, incluso el cronograma te dice, puedes modificar, pero no va a aparecer en el tarjetón. Todo el mundo está conteste con ese. Todas las organizaciones están conteste que tú tienes un tiempo para modificar, que no aparezca en el tarjetón y luego puedes seguir modificando. Es decir, aquí todas las organizaciones están contestes de que se hace esto. ¿Qué vamos a hacer nosotros como el Consejo Nacional Electoral? Nosotros vamos a publicar en la página del CNE
que lo puedes verificar en la página del Consejo Nacional Electoral, cuáles son los candidatos definitivos por la circunscripción que le corresponde, ¿no? Eso es un poco que creo que es importante porque hay gente que a veces aparece, bueno, pero ¿y por qué no nos informaron? ¿Por qué no? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, a través de nuestra página de CNE, estamos haciendo esa aclaratoria. Ojo, que en la norma eso está establecido. Lo que pasa es que por lo general, como a veces no estamos familiarizados de esas modificaciones, decimos, ¿y se puede modificar? Sí, la ley lo establece, la ley de procesos electorales lo establece. Perfecto. Rectora, algo que yo sé que usted quiere mencionar hoy, el tema del voto paritario. Cuéntenos de eso. Sí, mira, qué bueno, Rodolfo. Tú sabes que nosotros ya tenemos publicadas 4 resoluciones de la paridad de género, ¿no? ¿Qué ha sucedido? En otras oportunidades hacíamos la publicación de la paridad de género y le entregábamos la responsabilidad a las organizaciones con fines políticos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedía? Porque ya te voy a indicar que en porque no sucedió. En la otra, ¿qué sucedía? La gente postulaba y medianamente se iba cumpliendo el tema de la paridad. Cuando venía el proceso de modificación, tú no estabas muy pendiente de la modificación, resulta que cuando venía el tiempo de la adjudicación del voto te dabas cuenta que la paridad se distorsionó totalmente. ¿Por qué? Porque lo dejamos ciertamente en manos de las organizaciones la disposición que se respetara un 50-50 o un 60-40, ¿no? Bueno, ¿qué hicimos ahorita, Rodolfo? Ahorita dijimos, no, se acabó la cosa, ¿no? ¿Cómo es la y cosa ahora? Fíjate tú, Rodolfo, ¿qué hicimos en este sistema? En el sistema blindamos el sistema, es decir, tú tenías que postular no solamente la paridad, sino la alternabilidad. Es decir, tú podías colocar hombre, mujer, pero y aquí después de mujer, hombre, es decir, tenía que ver la paridad obligatoriamente. Y en la modificación, cuando tú modificabas un hombre, tenía que ser por un hombre. Si ibas a modificar una mujer, antes ocurría que modificabas a la mujer y entonces colocabas el hombre. Entonces, oye, cuando venías a ver los resultados, tú dices, bueno, ¿y qué pasó aquí? Desaparecían las mujeres. Desapareció las mujeres. Entonces, tiene que pasar como el CNE. Nosotros respetamos la paridad. Fíjate tú qué pasa en el CNE. 4 mujeres y los hombres los pusimos suplentes. Entonces, más o menos eso te tiene que respetar la paridad. Y entonces esa paridad, Rodolfo, en estos momentos está más consolidado. Podemos decir hoy en día que vamos a tener un 49% de mujeres en el proceso de paridad, en el proceso de participación. Y bueno, y tenemos 52% de caballeros, pero que en estos momentos tú me preguntas a mí, Tania, ¿y estás conforme con ese proceso? Bueno, en algún momento tendría que ser 50-50, pero ya es bastante. ¿Quieres que te diga, Rodolfo? En este momento yo sí me siento un poquito más aliviada porque se está conquistando ese espacio que ha sido solicitado por muchas mujeres de cualquier organización con fines políticos. Déjame decirte, porque es una lucha histórica de las mujeres del 50-50. No beneficia a una tendencia política en particular. No, en general, fíjate tú, Rodolfo, en las elecciones parlamentarias, un grupo de mujeres, organizaciones mujeres de oposición, fue al Consejo Nacional Electoral a pedir una reunión a la presidenta de la Asamblea Nacional, eso lo aparece en los medios de comunicación y eso. Y ellas fueron a solicitarle pues que tomáramos la decisión, que colocáramos la resolución. Lo más increíble de esto, Rodolfo, fue lo siguiente, que esas mujeres que fueron a solicitar su derecho a la paridad, a ninguna de esas las tomaron en cuenta. Es decir, me imagino que las castigaron porque fueron a pedir la paridad. Pero bueno, amén, los tiempos de Dios son perfectos y bueno, y en estos momentos estamos cumpliendo. Pero yo creo que más importante de que saquemos una resolución es que las organizaciones con fines políticos deben irse mentalizando de que debe haber una participación tanto de mujeres como hombres. Tú vas a las comunidades, Rodolfo, y tú ves las comisiones electorales del Poder Popular, la gran mayoría son mujeres. Tú ves en las organizaciones, en las estructuras, y son mujeres. Así que bueno, en este momento, Rodolfo, vamos bien. Así es, así es. Nueva pausa. Y al regreso quiero que hablemos de algo que es bien importante y que el CNE le ha dado bastante publicidad, que es las ferias electorales. Quiero que nos cuente cuál es la real importancia de estos eventos.
Tania D'Amelio por TVS a través de la etiqueta Desenlaces TVS en Twitter, Desenlaces TVS en Instagram. No se vayan porque ya venimos con la última parte de Desenlace. Hemos llegado a la última parte de su programa de Desenlaces, pero todavía hay temas muy importantes que abordar con la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Rectora, el tema de las ferias. Cuéntenos cuál es la utilidad de estos eventos en el marco de un proceso electoral. Sí, fíjate, Rodolfo, no hay cronograma alguno donde nosotros no tengamos previsto la feria. Incluso cuando han venido esos acompañantes internacionales, se quedan fascinados porque ellos dicen que, cónchale, que para ellos eso de entregar nosotros ese material, de que la gente pueda probar incluso, pues nosotros tenemos máquinas en cada uno de los puntos. Tenemos en estos momentos aproximadamente 754 puntos donde tenemos una máquina que puedas ensayar, puedas practicar, puedas familiarizarte en ello, además de las boletas que indicamos que este tipo de boletas también se están entregando en cada uno de los puntos. Por eso estábamos mencionando que era importante que fueras a cada uno de esos puntos, porque hay 702 boletas diferentes, 702 circunscripciones. La gente se pregunta, ¿por qué 702? Porque hay 702 circunscripciones y cada circunscripción tiene candidatos diferentes y maneras distintas de ejercer el derecho al voto. Entonces, fíjate, retomando la importancia incluso de esa feria nos permite a nosotros llegar a ese elector. Tenemos incluso compañeros itinerantes, es decir, que van con esas boletas, van a los centros comerciales, van a las instituciones, a los lugares donde les permite y tengan acceso, ellos llegan con ese material. Y cualquier duda que tenga alguna persona, se la pueden hacer al compañero porque ellos incluso están capacitados para hacer para dar cualquier tipo de respuesta que algún elector tenga. Entonces, esos puntos de una manera u otra, bueno, lo mantenemos muy cercano a la campaña, lo vamos a mantener hasta el 7, ciertamente, de tal manera que todas aquellas personas que todavía no se han familiarizado, que necesitan ver esa boleta, allí en la feria electoral nosotros les hacemos entrega de ese material. Incluso estamos entregando un díptico donde están las responsabilidades, las funciones que tienen los concejales, las concejalas y, la herradura incluso que vamos a tener nosotros en el proceso. Recordemos un poco que esa herradura es igual a todos los procesos electorales. En estos momentos no hay ningún tipo de cambio. Volvemos nuevamente a no volver a tener la tinta. Exacto, no va a haber tinta en este proceso. Es importante mencionarlo porque la gente siempre dudaba sobre si el hecho de que no hubiera tinta en el proceso electoral de alguna manera opacaba algún resultado, pero hemos tenido los últimos acontecimientos, los últimos procesos electorales, no hemos tenido el uso de la tinta indeleble y eso de alguna manera afecta el resultado electoral o afecta el proceso como tal. Fíjate, vamos a resaltar en principio que esa tinta se dejó de utilizar en la constituyente. Recordamos que para ese entonces que íbamos a utilizar la tinta, nos comunicamos con la Fundación de la Universidad Central de Venezuela, que lo había hecho durante más de 15 procesos y muchos años nosotros haciendo esa tinta con la fundación. En ese momento ellos nos mandó una comunicación diciendo pues que por un tema de seguridad ellos no podían elaborar la tinta, pero que en cualquier otro momento ellos estaban a la orden. Eso no opaca para nada el proceso ni el resultado. En lo absoluto. Rodolfo, fíjate, en la constituyente fueron más de 8.000 personas, 8 millones, disculpa, y absolutamente nadie, eso pudiéramos decir que es un referéndum consultivo, claro, definitivamente. Claro. Y los otros procesos igualmente, es decir, nosotros ahora tenemos nuestro sistema de autenticación del votante, un voto, un elector. Esa tinta, ¿para qué se utilizaba? Recordemos que antes esa tinta se utilizaba para que los miembros de mesa pudieran detectar
si esa persona cuando llegaba al centro de votación ejerció el derecho al voto. Claro. Eso era. Y lo mantuvimos en el tiempo por un tema de uso y costumbre, porque definitivamente con ese sistema de votación tú debes votar única y exclusivamente en tu centro de votación. Tú no puedes ir a otro centro de votación a ejercer tu derecho al voto, porque en esa máquina aparece tu nombre, tu apellido y además de eso aparece tu huella. Esa es la verdadera tinta. Así de sencillo, Claro. ¿me entiendes? Ese se ha convertido incluso en un cuaderno electrónico. Claro. Rodolfo, es tanto que en algún momento ese cuaderno, que también por uso y costumbre lo tenemos, en algún momento ese cuaderno ya no exista. Pero bueno, vamos con los tiempos, pues vamos con los tiempos. Así que bueno, entonces igualmente tenemos la misma herradura, tenemos igualmente la entrega de la cédula. Creo que es importante resaltar que el único documento, volvemos y repetimos, es la cédula de identidad vigente o vencida, pero el único documento es la cédula, no el pasaporte, es la cédula exclusivamente. Correcto. Ahora, otra cosa que yo creo que es importante destacar de los últimos procesos electorales, y desde aquí un reconocimiento a usted y a todo el equipo del Consejo Nacional Electoral, en cabeza de su presidenta y las demás rectoras y el rector, es el tema de las auditorías, el blindaje de nuestro sistema electoral, porque además yo soy de los que piensa que en tanto ese blindaje exista, participará más gente. Porque la gente dice, bueno, ¿para qué yo voy a participar si yo pongo en duda cuál va a ser el resultado de mi voto? Si finalmente va a ir orientado hacia la persona a la cual yo lo estoy dirigiendo. Pero esa seguridad que nos ha brindado el Consejo Nacional Electoral en estos últimos procesos, yo creo que es importantísima. Y quisiera rescatar que ese tema de las auditorías, que además no existen en otros sistemas electorales, ese sistema de auditorías que tenemos, yo quisiera que usted nos diera su visión como rectora, pero para el ciudadano común es muy útil porque eso es seguridad. Eso es que la persona que usted marque allí, finalmente ese va a ser el que va a sumar ese voto para su propuesta electoral. Pero vistos del CNE, ¿qué significan todas esas auditorías que tenemos? Sí, bueno, Rodolfo, tú acabas de dar la palabra clave. La palabra clave es blindaje. Y exactamente las auditorías se convierte en el blindaje del proceso. Además de eso, de garantizar la transparencia del proceso. ¿Por qué? Las auditorías se han realizado en todos los procesos electorales e incluso hemos incorporado auditorías, Rodolfo, a solicitud de las organizaciones con fines políticos. Fíjate, un sector de oposición hace aproximadamente 2 años, 3 años, propuso que se creara la auditoría de la duplicidad de huella y ella se incorporó y en estos momentos está incorporado en el cronograma gracias a esas propuestas. Fíjate, también hay que rescatar y colocar como punto de honor que esas auditorías no las hacemos nosotros solos, el CNE, los técnicos, no. Todas las organizaciones con fines políticos participan del proceso de auditoría, que además de eso, nosotros la transmitimos en un link que hay en el Consejo Nacional Electoral. En el momento se está haciendo la auditoría y en ese momento nosotros la estamos pasando es un canal por internet, ciertamente el link está en la página del Consejo Nacional Electoral. No solamente lo transmitimos directamente en el momento que se está haciendo la auditoría, sino que también publicamos el acta que firman todas las organizaciones que asisten y la publicamos en la página del Consejo Nacional Electoral, donde se pueden hacer algunas observaciones, donde se hace alguna sugerencia. Pero ¿quieres que te diga algo, Rodolfo? Que en la gran mayoría de esas actas no hay denuncia alguna. Hay una armonicidad importante, destacarla, porque definitivamente para eso es la auditoría. La auditoría es para visualizar si el software está conteste con el programa, si el registro electoral tal cual. Fíjate tú, la primera auditoría que hacemos nosotros es el registro electoral. ¿Y quieres que te diga una cosa? Nosotros agarramos un CD donde están todos los venezolanos y venezolanas inscritos en el registro electoral y se lo entregamos a cada una de las organizaciones con fines políticos. Cada una de las organizaciones con fines políticos tiene su propio registro, donde ellos pueden visualizar si hubo algún cambio,
pero no solamente las organizaciones con fines políticos, porque recuerda cuando nosotros colocamos que el registro electoral es preliminar, cualquier venezolano que se busque en la página del Consejo Nacional Electoral y vea que su modificación no se hizo, ellos pueden o lo pueden hacer. Pero el día de las elecciones, el 53% de las mesas se auditan. Es aleatoria. ¿Tú sabes qué significa eso? Mira, te estoy hablando que los testigos electorales están allí, los miembros de mesa están ahí, los testigos que son los de los partidos, lo que ponen los partidos, que incluso aprovecho de decir que en estos momentos todavía pueden acudir a las juntas regionales para buscar sus credenciales, porque esos son los postulados por los partidos. Pero fíjate tú que ese día tú tienes el 53% en la mesa viendo cómo fue la participación, que se dio claramente el proceso. Todos firman un acta que allí no hubo ningún tipo de incidencia. Fíjate, pero además después que termine el proceso, Rodolfo, cuando ya todo el mundo, algunos están festejando y otros no, y más de uno está en su casa, en el Consejo Nacional Electoral todavía se sigue haciendo las auditorías, una auditoría de lo que es la auditoría ciudadana, donde sigues verificando el proceso de participación con las organizaciones políticas asistentes. Entonces, yo quiero significar con esto? Es que definitivamente, fíjate, estamos hablando más de 15 auditorías. ¿Qué significa más de 15 auditorías? Que tú paso a paso, la máquina, el registro, la participación, el software de totalización también lo auditamos. Es decir, que esos resultados son antes probados y verificados por las organizaciones con fines políticos. Porque fíjate tú, a veces la gente se imagina que está votando y tú votas a las 2 de la tarde y ese voto viene para acá, para el centro de totalización. No, cuando nosotros bajamos a dar los resultados, ya los testigos saben, una vez que se dio el escrutinio en el centro de votación, quién fue el ganador, quién fue, y después porque ellos ya tienen el resultado. ¿Por qué? Porque tú antes de transmitir, tú tienes que dar la totalización. Estamos aquí en el centro de votación, ¿cierto? Terminó el proceso, no hay personas en cola, son las 6 de la tarde, no hay personas en cola, cerramos el centro de votación. ¿Qué hacemos nosotros? Verificamos, vamos, imprimes y sacas el acta de totalización. Los testigos y los miembros vieron la totalización después que tú hace la transmisión después de las 6. Por eso esa gente que dice que a las 2 de la tarde se paró un platillo volador, una cosa que se fue para acá, se fue para allá, es imposible porque a las 2 de la tarde ese voto queda en esa máquina. Cuando entonces a las 6 de la tarde, si no hay persona en cola y ustedes transmitieron, los partidos ya saben quién fue el ganador. Entonces, fíjate tú, el blindaje, ¿cuál fue el blindaje allí? Que allá en la sala de totalización también hay testigos de todas las organizaciones con fines políticos. Allá adentro con ustedes hay testigos. Claro, nosotros estamos en una sala aquí y ellos están en otra sala, que cuando comienza la transmisión de los estados, todos ellos están en una sala viendo los números cómo van llegando, viendo los números cómo van a llegar. Es decir, todo ese aparataje que hay, ese día están en consonancia. Es decir, ahí no hay que si tú puedes salir, no, mira, y tú sabes, y está pasando eso. No, tú tienes testigos en la mesa, tienes testigos en las juntas regionales, tienes testigos en la sala de totalización, tienes testigos nacionales. Así que no cabe duda que las auditorías y la presencia de las organizaciones en todo el proceso garantiza que el proceso electoral venezolano sea un proceso transparente, pero que además de eso, nosotros en Venezuela no improvisamos procesos. ¿Por qué? Porque tenemos un cronograma que vamos cumpliendo a cabalidad paso a paso. Súmele esas 15 auditorías, la auditoría que hace el elector cuando usted marca en una máquina y le sale un papelito por otro lado. Entonces usted dice, bueno, este papelito es lo que yo marqué. Es una auditoría que está haciendo el elector en ese momento. Es correcto, que no aparece en el cronograma, pero que ciertamente... Esa es la primera que uno hace. Es correcto, es correcto. Fíjate, eso no sucede en otros países, con el respeto de las políticas de cada uno de los países por sus costumbres. En Brasil el proceso es automatizado, pero tú debes creer en lo que marcaste en la máquina. En la máquina se selecciona esos números, no sale en ningún momento, no sale ninguna boleta. Es decir, tú estás confiando plenamente que lo que marcaste allí en número, eso es tu proceso. En cambio, nosotros aquí, además de seleccionar, sale
aquí un comprobante que tú puedes verificar que ciertamente tu opción fue la correcta. Así es. ¿Se ha cumplido el cronograma electoral a cabalidad o ha tenido algún tropiezo? Cuéntenos cómo va eso. Sí, no, hemos venido, gracias a Dios, cumpliendo con el cronograma, con la participación de las organizaciones políticas e incluso en estas auditorías han estado participando, Rodolfo, las organizaciones nacionales que son observadores nacionales han venido participando de estas auditorías, las cuales también van a estar en el proceso de campaña y el día de las elecciones, que son 3, que es Proyecto Social, Asamblea de Educación y lo que es la Fundación Pueblo Digno. Entonces tenemos en estos momentos 3 organizaciones, ONG, que son observadores nacionales, que igualmente en nuestro reglamento establece cuáles son las funciones de ellos. Por supuesto, no pudiéramos estar viendo a ellos descalificando el proceso, haciendo proselitismo político, no. Esos son exclusivamente observadores, pero nacionales. Si ellos incluso presentan un informe a finales de los procesos, ellos pueden entrar a los centros de votación a ver cómo va el proceso. Eso sí, jamás interrumpirlo. Si ven algo que no corresponda al protocolo, ellos pueden hacer ese levantamiento en la información e incluso hablar con los coordinadores. Entonces, estamos prácticamente ya culminando nuestro proceso para que el 9 de diciembre, bueno, sea un proceso exitoso como en todos los procesos que hemos tenido. Así es. Rectora, el tiempo se acabó, no sé por qué, pero pareciera que se acabó. Yo quisiera despedir este programa pidiéndole a usted que se dirigiera a toda esa gente que nos está viendo en este momento, llamándolo a participar este venidero 9 de diciembre. Sí, bueno, como siempre, estamos contando con esos venezolanos y venezolanas que confían plenamente en este poder electoral, pero sobre todo que confían en lo que es la democracia, lo que es la participación, y ustedes van a jugar un papel importantísimo en este proceso, porque definitivamente los venezolanos y venezolanas somos los que decidimos si aquí en Venezuela queremos paz, queremos democracia. Así que participen este 9 de diciembre y recordemos, caminando por fe y no por vista. Así es. Toda historia tiene su desenlace. Vimos el desenlace de esta historia a la mano de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. A todos ustedes, gracias por la interacción que han tenido con la etiqueta Tania D'Amelio por TVs a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Si quiere ver este programa o algún otro, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Desenlaces TVs. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.